Amigos del Noticiero Televen, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. En el segmento de la entrevista tenemos a William Dávila, dirigente político de oposición. Diputado, muchas gracias, o exdiputado, gracias por acompañarnos el día de hoy. Es inevitable llamarlo exdiputado por su participación en la Asamblea Nacional. Pero quería empezar conversando sobre el tema de Acción Democrática. Existen dos partidos, hay uno que está judicializado, hay otro que no. ¿Cuál es la situación del Partido Acción Democrática? Empecemos hablando de eso. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hay una sola Acción Democrática, histórica, fundada por Rómulo Betancourt. Betancourt no fundó dos AD, fundó una sola. Y esa es la D que nosotros defendemos, representamos, que preside el compañero Henry Ramos, que es el secretario general. Ahora, tenemos que reagruparnos por abajo. De allí la importancia que en este momento, cuando se va hacia unas elecciones presidenciales primarias, el partido elija a su candidato mediante un mecanismo de participación de toda la militancia. Porque es una gran oportunidad para unificar. ¿Quién decide quién es el partido que está habilitado? ¿Lo exige el Tribunal Supremo de Justicia? ¿Lo exige la militancia? ¿Quién? No, hay una directiva electa y hay una verificación, lo que se llamó una legitimación que convocaron para el año 2017, 2018, en donde más de 200.000 militantes ratificaron su inscripción en la Acción Democrática. Después vino ya el proceso mediante el cual Bernabé se dirigió al tribunal para que el tribunal le diera la tarjeta blanca. Un proceso que nosotros hemos cuestionado porque no era la vía legítima. La vía legítima son unas cosas, los procedimientos establecidos en los estatutos del partido. Sigue siendo Henry Ramos, secretario general, legítimo. Ahora bien, tarjetas, símbolos, etcétera, es lo que hemos llamado la acción democrática judicializada, es decir, por vía de tribunales y por vía de un procedimiento que la sentencia del tribunal estableció y siguió el equipo o el grupo que está con Bernabé, ellos se consideran que son entonces la única acción democrática. Yo creo que eso es un proceso que tiene que llegar en su momento a dilucidarse, porque la legitimidad de origen, la legitimidad de actuación, la tiene la acción democrática única que existe, que preside Henry Ramos. ¿Y ustedes han tenido conversaciones? ¿A qué se enfrenta el electorado en unas próximas o eventuales elecciones que vienen pronto? Bueno, yo creo que lo importante es la unidad por abajo. Ese es mi criterio. Nosotros tenemos que ir a rescatar el militante que por costumbre, que por tradición histórica, ha votado por la tarjeta blanca. Unidad por abajo es que pueden conversar para llegar a... Bueno, la base tiene, nosotros tenemos que ir a buscarlos. Ese militante que el 21 de noviembre votó por la tarjeta blanca porque es la tarjeta que ha conocido en los últimos 40, 50, 60, 70 años y que no sabe de todas estas cosas que yo estoy explicando, ese hay que captarlo de nuevo, hay que contactarlo. Y por eso es que yo hablo de la necesidad de hacer un proceso electoral abierto para escoger el candidato presidencial de AD. Ahora, vamos a cambiar un poco de tema. Se supo a través de las redes sociales, lo ha puesto usted a través de su cuenta en Twitter, que tiene aspiraciones presidenciales. Cuéntenos sobre esta aspiración de participar, de llegar a algún consenso por parte de la Acción Democrática que usted califica como la legal. ¿Usted podría ser el abanderado de la tolda blanca? Bueno, por eso yo estoy planteando un mecanismo democrático interno de escogencia. En Acción Democrática. En Acción Democrática para escoger con la participación de la militancia el candidato, que no solamente es en este caso el candidato presidencial, sino que tiene que estar establecido permanentemente que cualquier compañero que aspire a un cargo electivo municipal, regional, nacional, etcétera, sea electo por la base, por la militancia del partido. Porque si nosotros estamos pidiendo elecciones primarias para elegir el candidato presidencial de la oposición, ¿por qué no hacer lo mismo internamente dentro del partido o dentro de los partidos? Ese es mi criterio, ¿no? Ahora, uno forma parte de un colectivo, las decisiones las toma por mayoría. Si la decisión de la mayoría es determinado método, bueno, esa será la situación que se presente en ese momento, pero yo soy de los que creo que lo más importante, lo pertinente en este momento es abrir el COPAS, un gran colegio electoral, una amplia participación más allá de las propias estructuras del partido. Una vez que tengan ustedes el candidato, se van a comunicar, van a hablar con la Acción Democrática judicializada. Ya sabemos que Bernabé anunció que tiene aspiraciones de llegar a la presidencia de la República. Fíjate tú que ahí hay una diferencia, porque nosotros formamos parte de una plataforma de oposición democrática real, que ya anunció que el candidato presidencial de la oposición va a ser electo por elecciones primarias.
que se realizarán el próximo año. De cara a ese proceso, en el caso de Acción Democrática que preside Henry Ramos, presentará a su candidato para que compita con el resto de los candidatos de los grupos, sectores o por iniciativa propia de otras organizaciones, etcétera, que vayan a esa competencia electoral. Y de ahí saldrá el candidato de toda la oposición. Es inevitable preguntarle, pero el dirigente Henry Ramos Jalop tiene aspiraciones de llegar a la primera magistratura. Yo lo lancé a él como candidato en la reunión del CEN de mayo. Yo pienso que era y es el líder fundamental para que se lance y reunifique el partido por abajo, porque es el líder del partido. De allí que mi aspiración, él no aspira o él no ha decidido, yo puse en base a mi trayectoria, experiencia y coherencia en mi discurso y en mis prácticas políticas. He trabajado permanentemente sin que exista una mácula en mi contra, ningún expediente de corrupción. Yo fui 3 veces gobernador de mi estado. Nadie puede decir que fui un gobernador maula, un gobernador con mácula, un gobernador que no le hice obras a Mérida. Tuve un sentido estratégico de lo que debería ser el federalismo descentralizado. Y yo creo en eso. Por eso yo estoy lanzado. Yo estoy lanzado de verdad, porque este país necesita descentralizarlo. Este sistema cerrado, eso no funciona. La pobreza ha crecido, tenemos una frontera tomada sin desarrollo integral, una serie de grupos ilícitos irregulares pululan en la frontera, tenemos servicios públicos que no funcionan, tenemos una economía que tiene ahora que sustentarse en el dólar, porque no tenemos fuerzas productivas nacionales, porque todas están quebradas. Bien, tenemos que ir a una pausa y me gustaría que habláramos en la próxima parte sobre eso. Hay una suerte de desconexión de la oposición, tanto con los gremios como con el país, y también vienen unas eventuales primarias que ya fueron anunciadas. Pero de eso conversamos en la próxima parte. Amigos del Noticiero Televen, gracias por continuar en sintonía. Continuamos hablando con William Dávila, dirigente político de oposición, y en la última parte dejaba sobre la mesa el tema de las primarias. Se habla de generar primarias con el CNE, sin el CNE, llevado a cabo por el tema de la ciudadanía. ¿Cuál cree usted que es el mejor escenario para que todos aquellos que coinciden con la oposición puedan participar? Mira, yo creo que la oposición, la convocatoria primaria que ha hecho la plataforma unitaria, todavía no sabemos la fecha. Hay un reglamento que se está discutiendo aguas abajo, donde participarían en ese debate todos los sectores políticos y sociales. Incluyendo a los partidos judicializados. Si ellos llegaran a aceptar las reglas del juego establecidas en la oposición, el problema es para ellos. Pero hay una propuesta por parte del G4 de la plataforma unitaria. Es una convocatoria abierta. Y la discusión del reglamento de primaria es para todos los sectores. O sea, el problema es que si tú estás judicializado, no sé qué consecuencias le puede traer a alguien que esté judicializado decir, voy a participar en una discusión sobre el debate de unas primarias con el partido que yo estoy cuestionando, porque claro, estoy judicializado. Incluyen, entonces se les da la posibilidad a ellos a que puedan lanzarse por su lado y que fracturen la oposición. Fíjate tú, síndrome Barinas. Hicieron lo mismo. Lanzaron un candidato que había sido candidato presidencial. Y eso no funcionó, porque Barinas se nucleó en torno a la unidad, a la propuesta regional y, por supuesto, al hecho mismo, que era el candidato que surgió después de inhabilitaciones que habían sucedido previamente el actual gobernador. Entonces, el señor Dávila, le preguntaría, a su juicio, ¿son estos partidos realmente de oposición, los judicializados? Yo no lo creo. ¿Por qué? No. Porque si representan otro tipo de cosas, yo lo puedo decir aquí con responsabilidad, es una oposición prefabricada, construida en base a las realidades de los 20 diputados que apenas llegaron a tener en la elección del 6 de diciembre pasado, del 2020. ¿Cuál es la acción de oposición que están haciendo ahí? Que no sea levantar la mano para aprobar la impunidad a Alex Saab. ¿Cuál es la acción de oposición ahorita que hay tantos problemas con relación a los ingresos petroleros, el tema impositivo, el tema de una economía estatizada que está quebrando por completo los factores productivos nacionales? ¿Dónde está el proyecto estratégico de economía allí? Yo no lo veo. Entonces, si es oposición, es oposición. Y eso es un derecho.
El derecho a hacer oposición es un derecho político, porque la Constitución habla que somos una república que la caracteriza el pluralismo político, el pluralismo democrático. Entonces a mí no me puedes poner tú una sola hegemonía, una sola visión. Ahora, para aprovechar el tiempo, porque este es el último bloque, ¿ir a primarias con o sin el CNE? Bueno, mira, esa es una discusión. Seguramente irá a haber una comisión electoral especial en toda la oposición a los fines de que establezca el procedimiento, la supervisión. Tú pudieras llegar a mecanismos de acuerdo desde el punto de vista técnico, de utilizar los instrumentos técnicos que tenga el CNE, pero la decisión política, la supervisión del proceso ya lo ha hecho la oposición en pasadas consultas, como la del 16 de junio de hace 4 años, 5 años. Pero ya se esgrime alguna opción, algún argumento para decir que no van a ir con el Consejo Nacional Electoral. Eso se está en discusión y en debate, y ese es el debate interno de la oposición que tiene que tomar. Eso incluso como el hecho de la participación de la diáspora venezolana. ¿Van a participar? ¿No van a participar? Yo creo que deben de participar. Claro, porque el hecho de que el que se haya ido, que no se fue por voluntad propia, sino por la emergencia humanitaria, tampoco tú lo vas a poner, ahora no puedes votar en unas elecciones internas. Ahora, primarias con primera o segunda vuelta. Yo creo que deben de haber 2 vueltas, porque van a haber muchos candidatos. Pero no es una cultura venezolana acudir 2 veces a las urnas para elegir o ratificar un liderazgo. ¿Usted cree que pueda funcionar? Yo creo que sí. Acuérdate que en Venezuela nosotros tuvimos lo que llaman un imprinting democrático, que eso no lo han podido borrar en estos 22 años. Ahí hay una cultura democrática. ¿Quiénes son los que ahorita siempre han estado marchando y definiendo cosas en el país? Jóvenes que han conocido solamente este sistema de gobierno, que nacieron en este sistema de gobierno, pero hay un imprinting democrático cultural en el núcleo familiar que se formó en la democracia. Ahora, señor Dávila, aprovechando el tiempo, hay una suerte de desconexión de la oposición con el venezolano, con los gremios. He visto que desde algunos sectores de Acción Democrática pues apoyan, por ejemplo, a los profesores que están en la calle exigiendo sus derechos, pero hay una apatía del pueblo venezolano en general con el tema político. Se está viendo una recuperación económica que beneficia a algunos o no. ¿Qué pasa? Que no hay otra vez una conexión, no hay un liderazgo que aglutine a todos los sectores, a todos los venezolanos para buscar ese cambio que, según el Centro de Estudios Políticos de la UCAP, es el 72% de los venezolanos que quiere cambio. ¿Qué pasa? Eso es verdad. Y se necesita una narrativa que empodere a la gente. Por eso yo soy de los que planteo, si el programa de gobierno va a ser conjunto, la propuesta gubernamental de un pacto de gobernabilidad en la oposición va a ser coincidente de todo, la nota diferenciadora la da el candidato. El candidato tiene que transmitir confianza, entusiasmar a las masas. O sea, que hay que esperar a las primarias para lograr ese liderazgo y empezar a conectar a la gente. Ahí es donde viene la lucha. Tú acabas de decir, por ejemplo, el tema ahorita del instructivo de la ONAPRE, el tema de los bonos fraccionados. Ahí hay un movimiento social interesantísimo, muy importante, que no responde a ningún lineamiento político, sino a la exigencia de los derechos sociales, a los derechos humanos que se exigen en la calle. Ahí tenemos nosotros que estar, hay que acompañarlos. ¿Qué están haciendo los partidos políticos entonces para lograr aglutinar este descontento y para buscar el cambio político? Por eso es que yo estoy planteando la necesidad que el candidato sea escogido por la militancia, porque es una manera de entrar, de empoderarnos. O sea, no podemos ver la política solamente desde aquí. Tenemos que verla con la participación de la gente. Nosotros tenemos que rescatar la credibilidad del electorado de la oposición. Sí tenemos que hacerlo, porque tenemos 22 años de lucha. La gente ve que no ha habido efectividad, que ha habido esto, que ha habido lo otro. Hay que entrarle allí. Yo soy de los que creo que son vanguardias organizativas que tenemos que ejercer y tenemos que desarrollar a nivel de municipios, de parroquias, de pueblos en general. Mientras esto está ocurriendo, este debate político, ya tenemos que despedir. Los venezolanos siguen saliendo del país, cruzan el Río Grande, la selva de Darién, hay niños muriendo en el JM del Río. ¿Hasta cuándo la oposición va a seguir debatiendo para conseguir un cambio político y tener una narrativa correcta? Brevemente, porque tenemos que... Sí, no, rápidamente ya hay una plataforma unitaria y hay una oferta. Elecciones primarias para un cambio. Yo trabajé en ese proceso de lucha cuando habían 300.000 venezolanos por fuera hace apenas 4 años. Y he girado por toda América y en todos los congresos llevando una voz de visibilización de la crisis humanitaria que tenía Venezuela. Incluso sacamos en la Asamblea la Ley de Migración Voluntaria de Retorno. Hace 4 años, un mensaje que está afuera, que no se iba a desarraigar de Venezuela. Hacia allá tenemos nosotros que... O sea, nosotros tenemos que transmitir emoción. Y la emoción se transmite si tú sientes compasión, el latido del corazón que está en el pueblo. Bien, muchísimas gracias, señor Dávila, por acompañarnos. Se nos quedó corto el tiempo, había otros temas que tocar por ahí, pero ya será para la próxima. Amigos del Noticiero Televen, ustedes muchísimas gracias por estar en sintonía. Continúen ustedes con lo más interesante del mundo del espectáculo, con lo actual. Muchas gracias.